Hola, el panda rojo te saluda, a ti, sí a ti, la lindísima persona que está escuchando esto, esta vez con la última parte del volumen 4, pero también te recuerda que esta historia la escribió Matsuri Isoure, la ilustró Nane Fujimi y la tradujo él. Joven maestro, por favor apóyenle para que el panda rojo pueda seguir disfrutando de su historia. Ahora el panda rojo comenzará a leer. Capítulo 10. Soy todo tuyo. Mónica finalmente logró superar a Nero y llegó a la habitación de Lana, donde su amiga la miró fijamente con los ojos enormes. No te ves muy bien, señaló. ¿Te sientes bien? Necesitas descansar. Mónica había estado haciendo todo lo posible para mantener la espalda recta y una expresión normal, pero aparentemente su tez estaba tan pobre que Lana lo notó con una sola mirada. Le dijo a Lana que estaba cansada de toda la diversión en su primer festival escolar y la convenció de que siguiera adelante y la ayudara a prepararse. El vestido que Mónica había pedido prestado para el baile había sido modificado bastante por orden del padre de Lana. Era de un verde tranquilo con un diseño estilizado, con una mínima ornamentación en la parte superior. Una tela recubierta de encaje formaba la falda, que fluía hermosamente hacia el dobladillo. Con cada paso que daba, la tela brillante crujía y se balanceaba. En general, el vestido era bonito, pero no demasiado infantil. Tenía una belleza informal sin ser demasiado florido. Todo en la prenda, hasta los más mínimos detalles, había sido calculado, e incluso Mónica, que no sabía nada de esas cosas, podía decir que le quedaba bien. Finalmente, Lana ató el cabello de Mónica con una cinta del mismo color que el vestido y lo tejió en una trenza. Luego, Lana tomó la última sección del cabello de su amiga y la tejió en otra trenza más fina. ¿Qué, vas a hacer con esa trenza? Lana sonrió satisfecha. Ya verás. Es increíble, exclamó Mónica. Mi pelo parece una flor. Este estilo está muy de moda en este momento, se jactó Lana. Su propio cabello también estaba peinado en forma de flor en un costado. Mónica no pudo evitar que su rostro se derritiera en una sonrisa tonta. Jejeje. Combinamos. Ese sí. Es lindo, ¿verdad? G. Lana no había usado pasadores ni pinzas extravagantes para peinar el cabello de Mónica, pero aún así era bonito. Y, sobre todo, parecía muy elaborado. Una vez que Lana terminó de peinar a su amiga, comenzó a maquillar hábilmente el rostro de Mónica. En comparación con la competencia de ajedrez, era un poco más grueso y más notorio. Una vez hecho esto, Mónica colocó la rosa blanca decorativa en el pecho de su vestido. La flor blanca lucía hermosa contra el diseño simple del vestido. La vicepresidenta Ashley debería estar encantada de verlas tan arregladas, dijo Lana mientras guardaba su kit de maquillaje. Mónica inclinó la cabeza confundida. ¿Por qué estaría encantado Lord Cyril?, se preguntó. Tal vez era porque no avergonzaría al consejo estudiantil ahora que su apariencia estaba en orden. Mientras Mónica se proponía esa respuesta, Lana miró la decoración y las comisuras de sus labios se levantaron en una sonrisa. Haz lo mejor que puedas, dijo. De acuerdo. Y Lana había optado por comprar un vestido nuevo para el baile de esa noche. Lo había confeccionado un artesano de cierto renombre, y su color rosa y su tejido ligero y vaporoso resaltaban a la perfección los encantadores y delicados encantos de Ilan. Se había peinado el pelo suave con un estilo muy bonito, esparciendo adornos de flores por todo el cabello. Todos sus sirvientes la habían felicitado, diciendo que parecía una princesa de hadas. Era la prima segunda del príncipe, considerada una de las 3 chicas más hermosas de la Academia Serendia y la heroína de la obra que se desarrollaba ese mismo día. En cuanto entró en el salón de baile, todas las miradas deberían haber estado sobre ella. Y ella escuchó elogios, pero estaban dirigidos a otra parte. Lady Bridget realmente trae color y belleza donde quiera que va. Lady Claudia es tan hermosa.
Es como si estuviera mirando un mundo diferente cuando la veo. Ilan siguió la mirada de la multitud. La primera persona que vio fue Bridget Graham, la hija del marqués Aleberry y secretaria del consejo estudiantil. Estaba teniendo una conversación tranquila e informal con un invitado. El diseño de su vestido no le hubiera quedado bien a cualquiera, era de color uva, con encaje y escote pronunciado. Pero a ella le quedaba natural, incluso elegante. Sin embargo, lo más destacado era su pelo, tan brillante como su vestido, esos preciosos rizos rubios. Probablemente fue su comportamiento inteligente y elegante lo que evitó que el llamativo atuendo pareciera vulgar. Lo más importante es que reconocía a todos los invitados y comprendía sus relaciones entre ellos. Siempre sabía qué decir a quien fuera con quien hablara. Esas habilidades de conversación eran muy difíciles de conseguir. Desde detrás de su abanico plegable, Ilan desvió la mirada hacia el otro lado de la habitación. Allí estaba Claudia Ashley, la hija del marqués Ighaun, descansando en un sofá junto a la pared, con una mirada apática en su rostro. Llevaba un vestido azul marino esbelto que resaltaba a la perfección su belleza y su clase. Su pelo brillante estaba peinado con elegancia, atado con un adorno bastante grande, y un único mechón le colgaba a un lado. Su belleza mística hacía que incluso ese mechón de pelo pareciera exquisito. Estaba sentada, impasible como una muñeca. Cada parpadeo o movimiento hacía que los hombres que la rodeaban la miraran apasionadamente, como si esperaran algo más. Todas estaban muy bien vestidas para el baile, pero la belleza de Bridget y Claudia sobresalía. Ilan siempre había sido considerada una de ellas en cuanto a atractivo, pero nunca podía compararse con ellas. Pero ¿y qué?, se dijo a sí misma. Como dama noble, sé que mi familia y mi comportamiento son igual de importantes. Mi familia es la más noble que existe y mi comportamiento no deja nada que desear, ni siquiera en comparación con ellos. Ilan les dirigió una sonrisa a algunos chicos que estaban cerca. Ellos sonrieron a su vez y vinieron a rodearla, llenándola de cumplidos. Eres como un hada de primavera, dijo una. Qué hermosa estás, dijo otra. Tu encanto es más de lo que mi corazón puede soportar. Animada por sus palabras, Ilan escudriñó la habitación desde detrás de su abanico plegable en busca de Félix. Lo encontró de inmediato, probablemente era la persona más llamativa allí y no era difícil de localizar. A ella le hubiera gustado acercarse a él y pedirle su opinión sobre su vestido, pero estaba ocupado hablando con su abuelo, el duque Clockford. Interrumpirlo sería un terrible paso en falso para una dama noble. Mejor era contenerse y, naturalmente, dirigir a Aresi hacia él hasta que él se dirigiera a ella primero. Él nunca la ignoraría. Después de todo, ella era su compañera más adecuada. Oh. De repente, Ilan notó que había movimiento cerca de una de las mesas del fondo. Vio a unas cuantas chicas rodeando a un chico. El chico del centro era Glenn Dudley, el mismo estudiante que había asumido el papel del héroe Ralph durante la obra de ese día. Era fácil distinguirlo incluso entre el grupo de chicas debido a su altura. Al parecer, estaban bastante interesadas en él debido a su actuación anterior. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tiene de bueno, por favor, ese hombre brutal y vulgar? ¿Cómo me compadezco de aquellos que nunca recibirán la atención del príncipe Félix? Uno de ellos se sonrojó, fascinado, y dijo, Lord Dudley, he oído que usted es alumno del mago de la barrera. Sí, así es. Esto sorprendió a Ilan. ¿Qué acaba de decir? Glenn Dudley era un estudiante transferido que cursaba el segundo año del curso avanzado y su comportamiento común siempre lo hacía destacar como un pulgar dolorido. Pero su personalidad tenía sus encantos y parecía que tenía algunos amigos. En lo que a Ilan respectaba, él era un delincuente, no apto para asistir a la academia. Sin embargo, por alguna razón, se llevaba bien con algunos de los miembros del consejo estudiantil, e incluso Félix parecía tenerle simpatía. Un discípulo de uno de los 7 sabios.
Además, el mago de la barrera, un joven prometedor muy querido incluso en la alta sociedad. Convertirse en un sabio otorga un rango equivalente al de conde y, lo que es más importante, un papel como ayudante de su majestad. Una autoridad entre las autoridades. Glenn Dudley acabará ocupando el mismo puesto. Ignorando a medias los elogios de sus seguidores, Ilan se centró más en la conversación entre Glenn y las chicas. Su atuendo de hoy le sienta muy bien, Lord Dudley. Eje, mi amo lo eligió para mí. Todo el mundo podía darse cuenta de que el traje formal de Glenn había sido confeccionado por un sastre de primera. Su chaqueta delgada estaba a la última en cuanto a las tendencias actuales, como la forma del cuello y la silueta general. Y le quedaba perfecta al chico de extremidades largas. Incluso las damas de la alta sociedad consideraban que Louis Miller, su amo, era un hombre muy elegante. La vestimenta de Glenn era tan refinada y sofisticada como cabría esperar de un hombre así. Una de las jóvenes sonrió tímidamente y le preguntó, ¿ya has decidido con quién bailarás? No soy muy buena bailando. Por ahora, solo quiero comer hasta reventar. Las chicas se rieron de eso, pareciendo disfrutar incluso de su falta de inhibición. Otra preguntó, medio en broma, Lord Dudley, ¿qué tipo de chicas prefieres? Ah, yo quería preguntarte exactamente lo mismo. Yo también. Sí, me gustaría mucho escuchar tu respuesta, pensó Ilan, dirigiendo toda su atención hacia Glenn. Se cruzó de brazos y tarareó pensativo. Finalmente, dejando que sus ojos vagaran por la habitación, respondió, alguien. Como Amelia, supongo. Amelia, la esposa del fundador del reino, el rey Ralph, el mismo papel que Ilan había desempeñado ese mismo día. No estaba él, en esencia, declarando que añoraba a Ilan. Oh, Dios mío. Deberías habérmelo dicho antes, pensó. Y ella, a su vez, respondería, prefiero al príncipe Félix antes que a Ralph. Mientras ensayaba mentalmente este intercambio mezquino, la voz de Glenn llegó a sus oídos una vez más. Siempre. Me han gustado los tipos geniales como Amelia, desde que leí las historias del primer rey cuando era niño, explicó. No. Solo es genial, es odio en su trabajo y siempre es honesta cuando ve algo incorrecto, diciendo las cosas como son. Me tomaba en serio cuando tenía algo que decir. Y si me lastimaban, se enojaba, suspiraba y luego me curaba de todos modos. Ya sabes, el tipo de mujer mayor. Ilan tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse con la mandíbula abierta. Los chicos que la rodeaban empezaron a preguntarle si estaba bien, por lo que rápidamente recuperó su hermosa y encantadora sonrisa y los miró con los ojos entrecerrados. Oh, todos me han estado felicitando tanto que finalmente me avergoncé. Las expresiones de todos los que la rodeaban se desvanecieron en felicidad. ¿Ves?, pensó. Así es como se supone que debe ser una dama. Glenn Dudley no tiene gusto. Hay una chica tan bonita que acaba de actuar con él en una obra aquí mismo, y sin embargo ni siquiera viene a saludarla, y mucho menos a felicitarme. Si se volviera para saludarla. Y si la felicitara, ella estaría dispuesta a admitir que tiene un poco de gusto. Como si leyera su mente, Glenn de repente miró hacia Ilan. Naturalmente, ella no tenía intención de acercarse a hablar con él. Se preguntó qué diría primero cuando la saludara. Tal vez algo como, ah, ¿y quién podrías ser tú, de nuevo? Hola. Gritó Glenn, acercándose a Ilan con grandes pasos. Luego pasó suavemente a su lado y se dirigió hacia una pequeña niña que estaba parada cerca de la entrada. Ah, sabía que eras tú, Mónica. Exclamó. ¿Es ese el vestido que mencionó Lana? Se ve genial. Gracias. G. El abanico plegable de Ilan se le cayó de las manos, lo que provocó comentarios preocupados de sus acompañantes. Pero ella no escuchó ni una palabra. Había una ira silenciosa en sus ojos gris azulado mientras observaba a Glenn Dudley y Monica Norton. En ese momento ya no le importaban las apariencias.
Entonces ella marchó directamente hacia Félix. Pensándolo bien, ¿no debería Lana estar contigo?, le preguntó. Bueno. Habían estado juntos hasta que llegaron al gran salón, pero una vez que entraron, Lana se fue a hacer lo suyo y dijo algo sobre que su presencia hacía que fuera más difícil acercarse a Mónica. Después de que Mónica se lo explicara, Glenn parecía bastante preocupado y ladeó la cabeza confundido. ¿Quién se acerca a quién ahora? ¿Y para qué? Yo tampoco lo sé realmente. Mónica inclinó la cabeza, igualmente confundida al recordar la sonrisa cómplice de Lana. Sin embargo, dudaba que pensar en ello le proporcionara una respuesta, así que se detuvo. Glenn, tu ropa es maravillosa. Aunque no sabía casi nada de moda, todavía sentía que la ropa formal de Glenn le sentaba perfectamente. Glenn se rascó la cabeza, un poco avergonzado por el elogio directo. G. Para ser sincero, mi maestro me los eligió. Señor, ¿te refieres al mago de la barrera?, respondió ella, corrigiéndose rápidamente antes de poder decir señor. Luis. Glenn no sabía que él y Mónica eran colegas, ni tampoco sabía quién era realmente Mónica. Pensé que debíamos usar nuestros uniformes para el baile, así que no me molesté en preparar nada. Pero entonces, esta mañana, su espíritu contratado me entregó un atuendo completo. Luis había llamado a Arin un rato antes de que Mónica saliera de su habitación del ático y se encontrara con Ray esa mañana. Al parecer, ella había estado entregándole el atuendo a Glenn. El señor Luis es bastante diligente, pensó. Acababa de comprarle un conjunto de ropa para salir, sin mencionar un abrigo. Si bien Luis era arrogante y grosero, del tipo que obliga a Mónica a aceptar una misión encubierta y envía a su alumno como señuelo sin decirle nada, podía ser extrañamente escrupuloso en ciertas cosas. En ese momento, Glenn dijo, «Oh», y miró hacia atrás. Mónica siguió su mirada. Glenn había visto a Cyril, vestido con un traje formal azul marino, caminando rápidamente por el salón de baile y mirando en todas direcciones. Su expresión delataba una sensación de urgencia. Había surgido algún tipo de problema. Antes de que Mónica pudiera decir nada, Glenn hizo un gesto con la mano y lo llamó, «Hola, vicepresidente, ¿te preocupa algo?» Hola, soy Glenn Dudley, contable Norton. Cyril se acercó a ellos y echó otra mirada a la sala. Finalmente, bajó un poco sus cejas, siempre arqueadas, en una expresión de angustia. ¿Han visto al director de la banda por algún lado? Según él, el director había ido a lavarse las manos y se había extraviado. Sin él, la función no podría empezar. Mónica miró a su alrededor y luego preguntó, ¿sabe cómo es la persona, Lord Cyril? Es casi tan alto como yo, un poco regordete y tiene más de 50 años. Tiene el pelo blanco rizado en las puntas y viste un traje negro. Si supiera la longitud de sus piernas o brazos o el tamaño preciso de sus rasgos faciales, aumentaría mi precisión. ¿Cómo voy a saberlo? Cyril hizo una pausa. Espera. Precisión. ¿A qué diablos te refieres con precisión? Mónica no respondió. En cambio, usó en secreto un hechizo de visión lejana sin cantar. Ahora podía ver todo a su alrededor, incluso a la distancia, pero a pesar de lo pequeña que era, la gente seguía interponiéndose en su camino. Gimiendo un poco, se puso de puntillas. Glenn, con mirada comprensiva, puso sus brazos bajo los de Mónica y levantó su pequeño cuerpo hacia arriba. Esto la ayudará a ver más lejos. Mónica, ¿ves al conductor en algún lugar? Estaba un poco, no, muy avergonzada de que Glenn la recogiera, pero eso ayudó. Mónica podía medir con precisión la altura de una persona o la longitud de sus extremidades con solo mirarla. Incluso desde lejos, solo tenía que calcular la distancia y los ángulos para llegar a una estimación bastante precisa. Desde los brazos de Glenn, Mónica fijó su mirada en un punto determinado y comenzó a hablar. 3 hombres cumplen los criterios. Uno tiene el pelo atado en la espalda,
Otro tiene la nariz aguileña y el tercero está de pie con su esposa. Los brazos del segundo tienen una longitud ligeramente diferente, por lo que supongo que ha tocado algún tipo de instrumento durante mucho tiempo. El hombre de la nariz ganchuda tiene un pin en la solapa. Todos los miembros de la banda tienen uno. Estaba demasiado lejos para que una persona normal pudiera verlo, pero con su hechizo de premonición, Mónica pudo ver bien el cuello del hombre. Ajustó el hechizo para enfocarlo y distinguió un alfiler con forma de violín. Lleva un pin de violín, dijo. Ese es nuestro hombre, respondió Cyril. Lo siento, pero podrías llevarme hasta él. Ese sí, señor. Tras agradecerle a Glenn por haberla recogido, Mónica se dirigió con Cyril hacia el conductor. El hombre estaba bastante lejos. Cyril entrecerró los ojos en la dirección que ella le había indicado y luego dijo. Dubitativamente, me sorprende que pudieras verlo desde esta distancia. Ella no podía decirle exactamente que había usado magia, por lo que solo sonrió vagamente y dijo, tengo, muy buena visión. No era una mentira del todo. Para alguien que pasaba mucho tiempo escribiendo en espacios con poca luz, tenía una vista bastante buena. No lo suficiente para ver de un extremo al otro del pasillo, pero aún así. Encontraron inmediatamente al director. Cyril lo llamó y le indicaron dónde estaba la banda y lo dejaron seguir su camino. Cuando por fin empezó la actuación musical, Cyril suspiró aliviado. Muchas gracias, le dijo. Realmente me ayudaste. La banda es más grande este año, lo que también significa que habrá más problemas imprevistos. Pensé que Lord Magwood era el responsable de la banda. En general, Neil estaba a cargo del trabajo detrás de escena en el baile. Pensándolo bien, Cyril también lo había estado ayudando durante los preparativos. Había surgido algo que Mónica no supiera. ¿Le pasó algo a Lord Magwood? Preguntó. Tal vez yo también debería ayudar. No, no es nada de eso. Cyril negó con la cabeza y desvió la mirada un poco incómodo. Quería encontrar una manera de darle al oficial Magwood algo de tiempo libre, así que me ofrecía intercambiar lugares. ¿Por qué Cyril haría algo así? Pero un momento después, algo se le ocurrió. Había tenido mucho tiempo libre ese día en el festival. Una de las razones era que, como contable, tenía poco que hacer en el evento en sí. Dicho esto, los demás fácilmente podrían haberle asignado más trabajo como miembro del consejo estudiantil. Antes de que comenzara el festival, Félix le había dicho algo, este es tu primer festival de estudiantes. Espero que te diviertas mucho. Probablemente Cyril estaba demostrando la misma consideración por Neil que Félix por ella. De esa manera, Neil, que de otro modo habría estado increíblemente ocupado, también podría disfrutar del baile, aunque fuera un poco avergonzada por no haberse dado cuenta de esto antes. Mónica observó cómo uno de los estudiantes de recepción se acercó rápidamente a Cyril y le susurró algo al oído. Luego, mirando entre el rostro de Mónica y la decoración floral en su pecho con el ceño fruncido, dijo, ¿puedo pedirle que haga algo por mí, contador Norton? Ese sí, señor, ¿qué pasa? Ha habido algunos problemas en recepción. Me gustaría ir ahora mismo, pero no tenemos suficiente personal de enlace en la cocina. ¿Podrías ayudarme a coordinar hasta que llegue un reemplazo? La función de enlace de la cocina consistía en mantener la comunicación entre el salón de baile y la cocina. Por lo general, los camareros y los cocineros se comunicaban directamente, pero cuando ninguno de ellos podía manejar una situación, era necesario un intermediario para transportar los artículos y resolver los problemas. Cyril nunca le había asignado ese tipo de trabajo a Mónica. Ella tenía pocas habilidades interpersonales, por lo que siempre le asignaba tareas que involucraban números. Por eso debía estar tan ansioso. Naturalmente, ella también lo estaba. Antes, tal vez hubiera meneado la cabeza y llorado porque no podía hacerlo. Pero hoy tengo este charm, así que
Miró la rosa blanca que llevaba en el vestido, el amuleto que Cyril le había dado para que no pasara vergüenza. Después de grabar su imagen en su mente, levantó la vista. Lo haré, lo haré. Cyril volvió a fruncirle el ceño. Probablemente él también estaba confundido. Todos sabían lo ansiosa que era. Socialmente. Sin duda le preocupaba darle esa tarea. Si no pasa nada, puedes esperar allí hasta que te necesiten. Si tienes algún problema, llámame. Ese sí, señor. Dijo con más fuerza que de costumbre. El esfuerzo la dejó mareada por un momento. El veneno había desaparecido por completo, pero aún no había recuperado la salud por completo. El cansancio de correr por la escuela todo el día también se había acumulado. En un rincón del salón de baile, Félix estaba conversando tranquilamente con su abuelo, el duque Crockford. Los señores valoraron muy positivamente la obra, comentó el duque con su habitual seriedad. Félix recibió el cumplido con una sonrisa. Me alegra oírlo. Espero que a ti también te haya gustado, abuelo. Escuché que el papel principal lo desempeñó el alumno del mago de la barrera. Sí, ese es Glenn Dudley, un estudiante de segundo año del curso avanzado. Es un joven con mucho talento. Recompénsalo como creas conveniente. Esta era una orden para ganarse la confianza del muchacho, ya que su amo apoyaba abiertamente al primer príncipe. Félix mantuvo su dulce sonrisa y entrecerró los ojos. Lo haré, abuelo. Se trataba del noble más influyente del reino y de su nieto, un príncipe. Quizá fuera inevitable que todas las miradas estuvieran sobre ellos. Pero mientras todos los presentes se quedaban de pie, intentando en vano hablar con ellos, una joven se acercó galantemente y les hizo una reverencia cortés, Ilaniat, la hija del duque Reaberg. Buenas noches, su gracia. Lady Ilan, respondió el duque, su actuación en la obra fue tan hermosa como cabría esperar de la primera reina. Amelia. Su rostro se iluminó. Oh, me siento honrada, su gracia, puedo preguntarle si ya ha hablado con mi padre. Compartimos algunas palabras antes. Nos gustaría mucho invitarle a nuestras tierras durante las vacaciones de invierno. Junto con Su Alteza. Lo consideraré. Quizás al comprender eso, el rostro de la niña se sonrojó de alegría. Finalmente, cuando la banda empezó a tocar, el duque miró a Félix y Ilan. El baile ha comenzado, adelante, únete. Ilan, conteniendo el orgullo y la victoria que claramente sentía, miró a Félix con una expresión perfectamente modesta y elegante. Príncipe Félix, ¿puedo concederme este baile? Por supuesto. El príncipe sonrió dulce y elegantemente, indicándole que lo siguiera a la pista de baile. Cuando empezaron, la atención de todos se centró inmediatamente en ellos. Los que los rodeaban estaban enamorados de la imagen de un príncipe tan atractivo y de la hija de un duque bailando juntos. Y mientras demostraban su habilidad, en el breve momento en que cambiaron de dirección, cada uno de ellos escaneó sus alrededores. Ilan buscó a Glenn. Estaba en la mesa de refrescos, atiborrándose de carne. Como era de esperar, no prestaba atención a la pista de baile. Félix buscó a Mónica, que estaba hablando de algo con Cyril. Como era de esperar, no prestaba atención a la pista de baile. Vaya, 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 más interesada en la comida que en mí, pensó Ilan. Me pregunto qué clase de cerebro tienes metido en esa cabeza. Mírame, Glenn Dudley, y maldice tu destino. Observa cómo bailamos el príncipe y cómo te muerdes las uñas de envidia en lugar de morder esas salchichas. Mónica no tiene idea de para qué es ese adorno floral, pensó Félix. ¿No te parece un poco injusto llamarlo amuleto de buena suerte en lugar de decirle la verdad, Cyril? Aprovecharse de su ignorancia para invitarla a bailar. ¿No ves que estoy aquí, bailando con el príncipe Félix? Al menos mírame un momento. ¿Ten algún tipo de interés en mí? Dudo que le importe mucho con quién bailo, aunque supongo que eso ya lo sabía. Pero pasamos una noche juntos y todo eso,
así que creo que podría darse el lujo de prestar un poco más de atención. Entonces Félix y Ilan se miraron a los ojos una vez más, cada uno de ellos ofreciendo una sonrisa perfecta e impecable. Bailar contigo es como un sueño, príncipe. Me siento honrado de escuchar eso. Continuaron su baile, cada uno concentrando su atención en una dirección diferente. Claudia estaba sentada en el sofá y desprendía un aire decididamente lúgubre. La absoluta penumbra que la rodeaba era tal que cualquiera podría pensar que ese mismo día había sufrido un terrible accidente alguno de sus queridos parientes. Sin embargo, por más oscura que fuera su expresión, no contribuía a estropear su belleza general. Para los hombres que sentían algo por ella, incluso esa depresión palpable resultaba una especie de sombría fugacidad. Señora Claudia, me haría el honor de aceptar esta rosa. El hombre que estaba de rodillas frente a Claudia ofreciéndole un adorno floral era el noveno retador del día. Escondida detrás de su abanico plegable, exhaló, casi en los 2 dígitos. Dijiste algo, mi señora. Se refería a la cantidad de flores que había tirado a la basura. Claudia se incorporó lentamente del apoyabrazos en el que estaba apoyada y se quedó mirando la rosa roja que le ofrecían. Me gustan las flores, dijo. Elegí una rosa lo suficientemente hermosa para ti. Es una especie nueva que mi familia ha cultivado. Tiene un aroma fuerte. Sí, huele bien. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de muñeca de Claudia. Eso por sí solo la hacía tan hermosa que todos a su alrededor se quedaron sin aliento, encantados. La mística belleza de cabello negro mantuvo su sonrisa seductora y habló con el hombre que le había ofrecido la flor. Su olor es demasiado fuerte. Prefiero no usarlo. El rostro del hombre se quedó inmóvil como una piedra. Entre quienes presenciaron la conversación estallaron risas ahogadas. Esto habría roto el corazón de muchas personas, pero este noveno retador fue más persistente que el resto. Mi familia tiene una fuerte relación con la casa Ashley. Hace 3 generaciones, sí. Siempre he querido hablar contigo, Lady Claudia. Si buscas una conexión con la casa Ashley, será más rápido adular a mi hermano. No, Lady Claudia, eres tú quien me interesa. Nunca he visto una mujer tan hermosa como tú. Claudia entrecerró sus ojos color lapislázuli y escondió la boca detrás de su abanico. Oh, qué maravilloso tener tan poca experiencia. Puedes ofrecerle esas frases a cada nueva mujer que conozcas. Aunque el gran salón bullía de actividad, se sentía un frío en el sofá de Claudia. El hombre se quedó en silencio. Entonces alguien más habló detrás de él, un poco reservado, disculpe. Detrás del primer joven se encontraba un muchacho bajito y algo torpe, vestido de gala. Era Neil Clamwood, el oficial de Asuntos Generales del Consejo Estudiantil. Claudia lo miró impasible. Eres mi prometido porque estás esperando en la fila. ¿Qué? Puede que estemos comprometidos, pero no puedo colarme en la fila. ¿Tan serio? El hombre que hasta entonces había intentado cortejarla sabía que Neil era su prometido. Esbozó una sonrisa fingida y poco sincera y se retiró rápidamente. ¿Pasó algo?, preguntó. Neil se aclaró la garganta torpemente, luego sacó su mano derecha de detrás de su espalda y se la tendió. En su palma había una decoración floral hecha con una rosa naranja atada con una cinta marrón. Mientras los ojos de Claudia se abrían lentamente, él sonrió tímidamente. ¿Me concedes este baile? Le tomó varios segundos procesar lo que él estaba diciendo. Ciertamente no estaba tratando de burlarse de él, las palabras realmente se le atascaron en la garganta. Le tomó un momento hablar. Creo que estos adornos están pensados como promesas de bailar más tarde, no para dárselos a alguien justo antes de bailar con él. Pero en lugar de decir lo feliz que estaría de aceptar su oferta, lo primero que vino fue un comentario bastante mezquino. Sin embargo, Neil no parecía ofendido. De hecho, parecía disculparse. Ah, lo siento mucho. No estaba seguro de sí. Tendría tiempo para bailar hoy,
así que pensé que sería de mala educación hacer una promesa como esa y... Su respuesta fue exactamente la que Cyril había predicho. Claudia entrecerró sus grandes ojos, suavizándolos con una sonrisa. ¿Me lo pondrías? Por supuesto. Neil se inclinó frente a ella seguía sentada en el sofá, y agarró la parte superior de su vestido. Tuvo mucho cuidado de no tocarla mientras colocaba el adorno. Siempre tan serio. Una vez que terminó, sonrió levemente dolido. Supongo que un color de rosa diferente hubiera combinado mejor con tu vestido azul. Lo siento mucho, bueno, elegir un color que me gustaba. Me encanta. Y ella lo amaba, por ser tan considerado al igual que Claudia en lugar de tratar de teñirla con sus propios colores. Claudia le tendió la mano y Neil la tomó con un gesto natural. Lado a lado, ella era significativamente más alta que él. Había elegido deliberadamente zapatos de tacón bajo, pero la diferencia de altura era evidente de todos modos. Me preguntaba si querías evitar bailar con una chica más alta, comentó. Lo siento. Debe ser difícil bailar conmigo, ya que soy muy bajita. Si realmente estás teniendo problemas. Dímelo, de acuerdo. Y, en efecto, incluso ahora, se sentía lleno de consideración por ella. Qué fastidiosa y qué encantadora era su amada. Podría bailar hasta la mañana, ¿sabes?, dijo. Oh, lo siento. No podré hacerlo, respondió Neil inmediatamente. Ella le lanzó una mirada ligeramente amarga, provocando una mirada preocupada en su compañero. El vicepresidente Ashley me reemplazará en este momento, explicó. Aunque él también está ocupado. Me ha estado ayudando desde esta mañana. De repente, se cubrió la boca con una mano y la miró incómodo. Me dijo. Que te guardara ese secreto. Por favor, no le digas que te lo dije. Claudia miró a su alrededor, pero Cyril no estaba en el salón de baile. Probablemente estaba dando vueltas entre bastidores, todo por el bien de Neil, poniéndose a sí mismo en segundo plano. Qué típico de él. Tan obstinado y, sin embargo, tan extrañamente considerado. Qué desagradable, pensó. Ahora. Tendría que encontrar alguna forma de saldar esa deuda. Si pudiera, querría devolverlo de tal manera que su hermano mayor se lo agradecería con la mirada más triste imaginable. Capítulo 11. Antes de seguir, el panda rojo te recuerda que él solo sube las historias SR Panda Novels. Por favor, asegúrate que lo estás escuchando ahí. Más que ecuaciones o fórmulas mágicas. Encargada de la función de enlace de la cocina, Mónica abandonó el salón de baile y se dirigió a la cocina anexa al gran salón. Como solo se utilizaba durante eventos a gran escala como estos, no estaba tan bien equipada ni provista de suministros como la cocina principal de la escuela, y parte de la comida se cocinaba allí y luego se traía. Cuando Mónica miró por la puerta abierta de la cocina, vio a los cocineros trabajando afanosamente. Allí era incluso más emocionante que en el salón de baile. Debería hacer lo correcto y preguntarán por qué estoy aquí. Parecen muy ocupados. Saludar. Si entro vestida así, se debería presentarme. Pero todos. Interrumpir a alguien que estaba trabajando duro era una tarea muy difícil para alguien tan tímida como Mónica. Pero, mientras ella se preocupaba, un cocinero corpulento la vio y la llamó. ¿Qué necesita, señorita? Se perdió. No, dijo débilmente. Estoy con el consejo estudiantil, y me dijeron que sirviera como enlace. El rostro del chef se iluminó. Perfecto. Hace buen tiempo hoy, ¿verdad? Ese sí. Bueno, uno de nuestros cocineros más jóvenes dejó todo el hielo destinado a enfriar los postres helados afuera. Y. Como hoy hizo tanto sol, se derritió todo. ¿Podrías pedirle al vicepresidente que nos haga más hielo? Cyril le había dicho que simplemente se quedara allí y esperara si no necesitaban nada, pero aparentemente su trabajo no sería tan fácil. El cocinero le entregó una tina grande,
Era lo suficientemente grande para que un adulto de buen tamaño apenas pudiera rodearla con sus brazos. Necesitamos suficiente hielo para llenar este contenedor. Gracias. Él ya le había dado las gracias, pero no había forma de evitarlo. Mónica extendió los brazos hasta donde pudo y se dirigió a un rincón del pasillo. Si están de acuerdo con usar hielo hecho con magia, entonces no está destinado al consumo, solo para enfriar. Alimentos como el hielo producido con hechicería contenía maná, no era apto para comer. Las personas naturalmente carecían de resistencia al maná, e ingerir demasiado podría provocar envenenamiento por maná. Pero si los cocineros solo estaban empacando el hielo alrededor de los contenedores de postres helados para enfriarlos, entonces ese tipo de hielo estaba bien para usar. El cocinero había planeado pedirle a Cyril que lo hiciera, ya que la magia del hielo era su especialidad, pero el vicepresidente era un hombre ocupado. Mónica no quería aumentar su carga de trabajo si podía evitarlo. Sopló una bocanada de aire por la nariz, llevó la tina al fondo del pasillo, lejos de todos los demás, y usó magia no conjurada para crear hielo. Probablemente querrán hielo transparente sin la mayoría de las impurezas, ¿verdad? Y con sus habilidades, ni siquiera le tomó 10 segundos llenar toda la tina. Lo hice. Suspirando de satisfacción, Mónica volvió a poner sus manos en la bañera y jadeó. Urrg, uf, urrg. Un poco tarde, se dio cuenta de que la tina era demasiado pesada para que ella pudiera levantarla. Fue un error tan tonto que comenzó a preguntarse cómo había podido convertirse en sabia. Luchó valientemente, pero al final se dio por vencida y se inclinó para levantarlo. En cambio, lo empujó con ambas manos. Si bien podría haberlo levantado usando magia de viento, si alguien la viera, sabría que era una maga. Entonces, lo empujó sola, en silencio. No quiero molestar a nadie más con algo así. Sobre todo porque no hacía mucho había dejado escapar a un par de asesinos por un error de criterio. Ahora tenía aún más miedo de fracasar o causar problemas a los demás. Ju. Ju. Urrg. Afortunadamente, la cocina no estaba muy lejos. Si realmente se esforzaba, llegaría. Su respiración se volvió entrecortada y siguió empujando la bañera hasta que, de repente, sintió un dolor en la cabeza. Un fuerte mareo la invadió y le hizo perder la visión. Oh, espera. Había pasado el día corriendo, luchando y respirando veneno. Estaba agotada y su cuerpo no se había recuperado lo suficiente para hacer algo tan agotador. Y el dolor de cabeza no desapareció, de hecho, empeoró. De repente, su visión se volvió blanca y, al momento siguiente, todo estaba completamente oscuro. No. No, no puedo. Noé. Sus dedos se deslizaron fuera de la bañera. Su pequeño cuerpo cayó inerte, desplomándose en el suelo. Sintió que se ponía pálida y que su conciencia se desvanecía. Todavía no he hecho nada por ellos. Después de resolver el desacuerdo en la recepción, Cyril se apresuró a ir a la cocina. A primera vista, no parecía que hubieran surgido otros problemas. Pero cuanto más importante era un acontecimiento, más pequeños problemas acechaban fuera de la vista. Ese y los ignoraba, solo crecerían hasta convertirse en problemas mayores. Por eso era su responsabilidad, como mano derecha de Félix, seguir resolviéndolos antes de que eso sucediera. De esa manera, no tendría que molestar al príncipe. Conseguí encontrar tiempo para que el oficial Magwood bailara con Claudia, pero una vez que termine la actuación de la banda, las cosas se pondrán más ocupadas nuevamente. Mientras pensaba en lo que aún quedaba por hacer, giró en una esquina y vio un círculo de personas de pie justo afuera de la puerta de la cocina. Estaban rodeando a alguien. Vio una falda verde y sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué está pasando?, preguntó, corriendo y rápidamente su presentimiento. Mónica estaba tendida sostenida por un miembro del personal de cocina. Confirmando en el suelo.
Un cocinero la miró con preocupación y le dijo, vicepresidente, esta niña se desplomó en el pasillo y... Cyril se puso de rodillas, le quitó uno de los guantes a Mónica y le tomó el pulso. Estaba presente, pero débil. Y tenía las puntas de los dedos heladas. No podía distinguir lo pálida que estaba debido a su maquillaje, pensó. Agotamiento, tensión, y anemia, tal vez. Fuera. Cual fuese el caso, no podía dejarla allí tirada. El segundo piso del gran salón incluía varias habitaciones pequeñas, destinadas a tomar descansos. Allí tendrían muchas mantas. La llevaré a una sala de descanso. Todos los demás, por favor regresen a sus puestos. Dio instrucciones al personal de la cocina mientras recogía a Mónica. No confiaba demasiado en sus fuerzas, pero probablemente podría llevarla a una habitación del segundo piso por sí solo. Mientras se levantaba con la niña en brazos, vio un balde en el suelo. Estaba lleno de hielo excepcionalmente puro y transparente. Debía haber sido creado con hechicería. Un cocinero corpulento tomó la tina y dijo, el hielo que estábamos usando en la cocina se derritió, así que le pedimos que trajera más. Lo hiciste con tu magia, ¿verdad? Es de gran ayuda. Con esto, enfriar esos postres no será un problema. Cyril no había fabricado el hielo. Pero, en ese caso, ¿de dónde lo había sacado Mónica? Lo trajo de la cocina del edificio. De la escuela. No parece tan derretido como para haberlo llevado hasta allí. Miró a Mónica, que dormía. Sus brazos se habían doblado cuando la había levantado y ahora descansaban flácidos sobre su estómago. Su brazo derecho, del que le había quitado el guante para medirle el pulso, estaba delgado como una ramita. Su mano era mucho más pequeña que la de Cyril y tenía un callo en el dedo medio. Era la mano de alguien que sostenía un bolígrafo durante varias horas cada día. Cyril miró su mano por unos momentos más y luego subió al segundo piso. Desde lejos, podía distinguir los suaves sonidos de la música. La canción que escuché en la clase de baile. El sistema ternario de valses. Se llama tiempo de 3 partes. Que se había dicho eso, no. Con una sonrisa incómoda en su rostro. Mientras recordaba los días que había pasado practicando baile con sus amigas, Mónica abrió lentamente los ojos. 2. Iris azules aparecieron en su visión aún borrosa. La miraban con preocupación. Señor, Cyril. Murmuró, casi trabándose la lengua. Cyril suspiró aliviado. Mónica se incorporó lentamente y se hizo a la idea de su situación actual. Estaba envuelta en una manta y recostada en un sofá. A poca distancia, Cyril la observaba. ¿Tienes frío? Lord Cyril, yo, Miró a su alrededor y reconoció la habitación. Era una de las salas de descanso del segundo piso del gran salón. ¿Por qué? La habían traído allí. Estaba tratando de llevar el hielo. Estabas en el suelo frente a la cocina, ¿no te acuerdas? La boca de Mónica se abrió y se cerró. Luego, enterró su pálido rostro entre las manos. Pensó que estaba bien, que todavía podía moverse. Pero, al parecer, estaba más agotada de lo que pensaba. Había sobreestimado sus propias habilidades y le había causado problemas a otra persona. Lo siento. Perdón por molestarte con. Ella había tenido la intención de llevar a cabo sola el trabajo que él le había encomendado. Y este fue el resultado. La causa de su fracaso era clara, se había esforzado demasiado y no había pedido ayuda porque no quería molestar a nadie. Y hacer que la desagradaran. Mónica era tímida y siempre dudaba en pedir ayuda. En lugar de recibir miradas de desagrado de quien quiera que la buscara, prefería mucho más manejar las cosas por sí sola. Ella había intentado hacer precisamente eso, y fracasó. No la ayudé en nada. De hecho, causé más problemas. Las lágrimas cayeron de sus ojos, mojando los pétalos de la rosa blanca que tenía en el pecho. Lo siento, bajó la mirada, reprimiendo los sollozos,
y oyó un suspiro de Cyril. Se estremeció. Probablemente él. Ya estaba harto de ella. ¿No te sentías bien?, preguntó. Mónica simplemente bajó la cabeza, sollozando, sin responder. Ella lo miró sorprendida. No estaba enojado, parecía más preocupado que otra cosa. Sabía que no eras la persona adecuada para una misión de enlace en la que tal vez tuvieras que negociar, pero decidiste ayudar de todos modos y lo aprecio mucho. MMGH. Esta vez no te cuidaste bien y no salió tan bien como esperaba, pero cumpliste con los requisitos mínimos de la tarea. Mientras las pestañas empapadas de lágrimas de Mónica se movían hacia arriba y hacia abajo, las cejas de Cyril se alzaron en una expresión familiar. Por supuesto, si esto continúa, será un problema. Te convertiré en negociador, la próxima vez que te sientas mal. Infórmamelo de inmediato. Y si necesitas ayuda adicional, pregúntaselo a quienes te rodean. Ese sí, señor. El príncipe quiere que el oficial Magwood sea el presidente del consejo estudiantil el año que viene. Y es probable que te nombre para que te unas a él, ya que tienes experiencia. Mónica y Neil eran los únicos dos estudiantes de segundo año en el consejo. Todos los demás estaban en su tercer año. Si Félix y los demás se graduaban y Neil se convertía en presidente, parecía natural asumir que le pediría a Mónica que permaneciera como miembro. Una vez que el oficial Magwood sea presidente, será su mano derecha. Para entonces, tendrás que saber comunicarte. Bien. Recuérdalo y sigue dedicándote a ello. Cyril habló como si fuera obvio que Mónica estaría en la academia el próximo año. Pero no habría un año siguiente, no para Mónica Norton. Ella estaba allí para proteger a Félix. Una vez que el príncipe se graduara, no tendría motivos para quedarse. Su graduación significaría que Mónica dejaría la escuela y volvería a su vida como Mónica Everett, la bruja silenciosa y una de los 7 sabios. Por eso estaba tan desesperada por ayudar en el baile de este año. Cyril se aclaró la garganta con torpeza al ver que Mónica parecía deprimida. Además, dejando de lado tu trabajo como miembro del consejo estudiantil. Bueno. Ella miró a Cyril mientras él dudaba sobre sus palabras. Él miró su decoración floral. Estabas esperando el baile, ¿verdad? Perdón por hacerte ayudar con todo esto. ¿Qué? Mónica lo miró sin comprender. No se lo esperaba. Había mencionado que estaba deseando ir al baile. Ah, cierto. Esta mañana en la sala del consejo estudiantil, finalmente, recordó. Temprano esa mañana, Bridget la había visto salir a escondidas del dormitorio de las chicas y ella había dicho delante de todos que había estado practicando su baile en secreto. Espera, eso ha estado en la mente de Lord Cyril todo este tiempo. Su rostro palideció de culpa. En primer lugar, no había querido bailar en el baile. Solo quería ser útil como Mónica Norton, contable del consejo estudiantil, aunque al final fracasó. En realidad, creo que no participaré en esta ocasión, dijo, sonriendo torpemente. No soy muy buena, así que avergonzaría a quien sea que estuviera conmigo. Cyril pareció un poco desconcertado por eso. ¿Por qué?, se preguntó Mónica. Se acercó al sofá, se arrodilló frente a ella y le extendió la mano. Nadie nos estará mirando aquí, así que no hay necesidad de avergonzarse. Sus bonitos ojos azules reflejaban la expresión atónita de Mónica. ¿Me permite este baile, mi señora? Atravesada por su mirada, ella colocó su mano en la de él. Cyril la guió al ritmo de la actuación de la banda, que se oía desde algún lugar a lo lejos. No había bailado con él desde la vez que ensayaron para su clase. Como siempre, Cyril fue un buen líder, guiando con naturalidad a la torpe Mónica. Ella giró y su falda adornada con encaje se agitó en el aire. Cyril la sostuvo suavemente mientras se tambaleaba en su camino de regreso y retomaron los pasos adecuados. A Mónica no se le daba muy bien moverse, pero ahora lo estaba disfrutando de verdad. Finalmente, antes de que terminara la canción,
Cyril se detuvo y puso fin a su baile. Mónica pensó que él todavía estaba preocupado por su estado, pero en cambio, entrecerró los ojos y frunció el ceño. ¿Por qué eres peor que antes en esto?, murmuró en voz baja. Su mirada dubitativa estaba muy lejos de la etiqueta de baile adecuada, pero era clásica en Cyril Astley. Sintiéndose extrañamente aliviada por su actitud familiar, Mónica comenzó a murmurar y a poner excusas. Lo siento. Si hubiera despejado mi mente y me hubiera concentrado en ecuaciones numéricas, podría haberlo hecho un poco mejor. Pero así fue como aprobó el segundo examen en la clase de baile de salón. Para ella, era mucho más fácil bailar si solo pensaba en ecuaciones y dejaba que la otra persona la guiara. Pero esta vez no lo había hecho. Me pareció un desperdicio llenar mi cabeza con números, así que el mundo de los números era lo más hermoso que Mónica podía imaginar. No conocía nada que la absorbiera o obsesionara más que las ecuaciones y las fórmulas mágicas. Pero solo por ese momento, más que cualquiera de esas cosas, quería asegurarse de nunca olvidar ese tiempo pasado como Mónica Norton. Mientras sus cejas se fruncían torpemente, Cyril miró a otro lado. Finalmente, dijo con brusquedad, asegúrate de poder bailar un poco mejor para el baile del año que viene. Mónica ocultó cuidadosamente las emociones que amenazaban con hacerla llorar y le ofreció una vaga sonrisa. Lo siento, Lord Cyril. El año que viene no estaré aquí. Por eso, más que ecuaciones, más que fórmulas mágicas, Mónica quería recuerdos. Recuerdos que brillaban como todos los tesoros de su cajón. Epílogo. La felicidad del héroe que se convirtió en estrella. Después de sentar a Mónica nuevamente en el sofá, Cyril tomó la manta que había caído a un lado, la extendió y se la colocó sobre los hombros. Tengo que volver ahora. Descansa aquí hasta que te sientas mejor. Sí, señor. Bueno, lo siento por todo. Ella había querido ayudarlo, pero él había acudido a rescatarla. Y cuando pensó en la consideración que Cyril le había mostrado, no pudo evitar que la culpa se le hinchara en el pecho. Pero Cyril se cruzó de brazos como siempre y soltó un bufido arrogante. Como mano derecha del príncipe, esto no es nada. Y el oficial Magwood también debería regresar pronto. Al principio, su comportamiento altivo la había intimidado. Sin embargo, últimamente, lo encontraba extrañamente reconfortante. Tocó la cinta que colgaba de su adorno de rosas y lo miró. Lord Cyril, gracias, por el amuleto de la buena suerte. Hoy lo hice mucho mejor de lo habitual. Los ojos del vicepresidente se suavizaron levemente y una sonrisa sutil se dibujó en las comisuras de sus labios. Es así, dijo, pareciendo reflexionar sobre sus palabras antes de finalmente salir de la habitación. Mientras escuchaba que la puerta se cerraba silenciosamente, Mónica se cubrió los hombros con la manta. El mareo ya casi había pasado, pero se había desmayado hacía poco. Probablemente sería mejor que descansara un poco más. Ahora que lo pienso, me pregunto qué quiso decir con todas esas cosas que dijo antes. La última vez que Mónica visitó la mansión de la mujer, su dueña se mostró sombría. Prestó especial atención a lo que dicen las estrellas sobre el futuro del reino y la familia real, dijo. Pero desde hace unos 10 años, el destino del príncipe Félix me resulta ilegible. Durante un tiempo, habían ocurrido incidentes importantes en torno a Félix. El intento de asesinato de Kesey y el intruso en la competición de ajedrez, por nombrar algunos. Y ese mismo intruso, Uen, había vuelto ese mismo día con otra asesina llamada Heidi. Cada uno de estos, incluso tomados por separado, no era un asunto menor y, sin embargo, la bruja vidente estelar no había podido predecir ninguno de ellos. Tengo curiosidad por ese tal Uen. No estaba tratando de matar al príncipe. Pero entonces, ¿por qué se coló en la academia? Uen había dicho algo extraño. No pude hacer contacto directo,
pero pude observar de cerca y vi las huellas. Es obra del traidor Arthur. La predicción que nos dieron era correcta después de todo. Que había necesitado confirmar al acercarse tanto a Félix. ¿Quién era ese traidor llamado Arthur? ¿Y quién les había dado esa predicción? Cuanto más pensaba en ello, más preguntas tenía. Mónica se acercó a la ventana y contempló distraídamente las estrellas centelleantes. Estaba el destino de Félix entre ellas. Aunque no podía ver el destino del príncipe en el cielo nocturno, vio al propio niño justo debajo de él, junto a un árbol. Por un momento, dudó de sus ojos y lanzó rápidamente un hechizo de visión lejana. Era él, el niño con un cuerpo que se ajustaba a la proporción áurea. Pero justo cuando ella empezó a especular sobre por qué se había escapado del baile, el príncipe echó un vistazo a su alrededor y, todavía con su atuendo formal, comenzó a trepar al árbol. ¿Qué? Gritó de nuevo. Félix era la estrella del baile. ¿Qué demonios estaba haciendo solo afuera? Sea como fuere, a Mónica le habían encomendado la tarea de protegerlo. No podía ignorarlo. Salió apresuradamente de la habitación y se dirigió hacia el príncipe. Mónica recordó la forma del árbol al que había trepado Félix y lo divisó de inmediato cuando estuvo afuera. Sí despegó los ojos, pudo ver su hermoso cabello rubio entre las hojas. Príncipe. Llamó al árbol. Las hojas crujieron. Seguro que eres buena encontrándome en momentos como este, gritó. Luego se rió entre dientes antes de saltar ágilmente del árbol y aterrizar frente a ella. Mónica entró en pánico, temiendo que pudiera lastimarse al saltar desde esa altura. Pero parecía estar bien mientras se quitaba una hoja del pelo con naturalidad. Príncipe, ¿qué pasa con el baile? Tartamudeó. Mi abuelo se fue, así que pensé que tomaría un poco de aire fresco. ¿Necesitabas trepar a un árbol? Preguntó vacilante. Félix le dirigió una sonrisa traviesa. Era la sonrisa de Ike, la que había visto aquella noche en Corlapton. Pensé en echar un vistazo a las estrellas. Parecen especialmente brillantes esta noche. ¿Te gustan las estrellas? No especialmente, respondió con naturalidad, mirándolos y entrecerrando los ojos. A mí no me gustan mucho. Pero tenía un amigo que sí. Solía hablarme mucho de ellos, así que sé un par de cosas, y siempre me entran ganas de salir y echar un vistazo cuando la noche está despejada. Con el movimiento más natural, Félix tomó su mano y luego colocó la otra en su cintura, como si estuvieran a punto de comenzar a bailar. Príncipe, deberíamos volver adentro. Hazme compañía aquí afuera por unos minutos, ¿quieres? Sé que nunca aceptarías bailar conmigo en el salón de baile. Él tenía toda la razón, así que Mónica decidió mantener la boca cerrada y dejar que él tomara la iniciativa. Terminó siendo menos un baile y más un paseo al ritmo de la música. Los pasos de Mónica eran muy variados, pero eso solo pareció divertirlo más. Esto me recuerda a cuando te enseñé a bailar. Pero en ese momento estabas pensando en otra cosa. En la reflectividad de las piedras preciosas. Oye. ¿Y qué pasa conmigo? No pensarás en mí en vez de en mí. En ese momento, lo único en lo que podía pensar era en Félix. Principalmente, en cómo protegerlo mejor y porque la bruja vidente no podía ver su destino. Sin embargo, no era tan tonta como para decirlo abiertamente, y solo murmuró algo inaudible. Félix le dirigió una sonrisa burlona y acercó sus labios a su oído. Ese vestido te sienta muy bien. Es bonito, pero no llamativo, y resalta tus encantos. El verde es realmente tu color. Milímetros. Un verde bosque oscuro estaría bien, pero este también me gusta. Es como el follaje nuevo de primavera. Gracias, recibir cumplidos por su vestido era un poco vergonzoso, pero como Lana lo había preparado para ella. Era como si él estuviera felicitándola.
Eso la hizo feliz. Tu pelo también es bonito, continuó. Esa trenza de flores, te la hizo tu amiga. Sí. Lana y yo somos compatibles. Dijo con un poco de orgullo en la voz. Los labios de Félix se curvaron en una pequeña media sonrisa. Era una expresión amable, pero parecía de alguna manera nublada. Era por la oscuridad. La mano que la sujetaba por la cintura se tensó. Se detuvieron, aunque la música seguía sonando. Los ojos azules de Félix miraron casi mecánicamente la decoración floral del pecho de Mónica. Y luego, con la otra mano, extendió la mano para tocarle el cuello. Sus dedos enguantados acariciaron su piel. No llevabas el peridoto que te di. El cosquilleo de su voz en su oído la sobresaltó. De repente, recordó cuánta atención le había prestado a su cuello cuando vieron la obra juntos. Su voz, un poco enfurruñada, era la del chico que había conocido en Corlapton. ¿Y qué? Soy todavía una principiante en la moda, así que... Lo sé, pero quería verte usando el collar. Era como si Félix estuviera celoso de cómo Lana le había peinado y de cómo Cyril le había dado la decoración floral. Aunque nada de eso tenía sentido. Mientras ella permanecía allí confundida, Félix la miró con un extraño calor en los ojos. Las piedras preciosas y las estrellas tienen un brillo similar, ¿sabes? Si hubieras llevado ese collar, ni siquiera una lluvia de meteoritos sería nada. Me habría encantado más tu belleza que las estrellas. Con Félix mirándola directamente a la cara, sus rasgos esculpidos a un pelo de distancia, los pensamientos de Mónica se aceleraron y sus ojos comenzaron a dar vueltas. SHSHSHSHH. MMM. Las estrellas fugaces son más pequeñas y ligeras que las piedras que están a nuestros pies, pero la razón por la que brillan tan hermosamente es porque se mueven a velocidades tan rápidas que podrían viajar de este reino al siguiente en un solo segundo. Peor cierto, la razón por la que los objetos que se mueven a altas velocidades brillan es diferente de la razón por la que brillan las piedras preciosas y, de todos modos, a menos que una piedra preciosa esté imbuida de maná, no brilla en absoluto y solo está refractando la luz. Félix se llevó una mano a la boca y sus hombros temblaron. Ella lo oyó contener unas cuantas respiraciones antes de que, por fin, se echara a reír. La risa de Ike. No sabía que sabías tanto de estrellas. Pensé que solo te interesaban los números. Mónica no se había dedicado a ningún estudio serio de astronomía, pero había calculado las órbitas de las estrellas en el pasado a petición de la bruja vidente estelar. Como resultado, tenía un conocimiento bastante bueno de los fundamentos. En la raíz de la biología hay capas de números minúsculos. La astronomía, por tanto, está formada por grupos de números realmente grandes, mucho mayores que el presupuesto del reino. Así que, bueno, ambos me resultan interesantes, matemáticamente hablando. ¿Quieres ser un erudito? A Mónica se le quedaron las palabras atoradas en la garganta por un momento ante la pregunta. Luego sonrió vagamente y dijo, tal vez. Nunca supo qué quería ser. Siempre temerosa de los demás, arrastrada por la corriente de la vida. Antes de darse cuenta, se había convertido en una de los 7 sabios. Desde entonces, se había encerrado en su cabaña en las montañas sin hacer nada más que investigar la hechicería. En ese sentido, ya podría calificar como una científica investigadora en lo que respecta a la hechicería, posiblemente una de las mejores del reino. Mientras Mónica se quedaba en silencio, la actitud de Félix se tornó más seria. Si hay algún campo específico en el que te gustaría entrar, puedo hablar con el conde Kerbeck. No, eso no es. No necesitas. La mayoría de las chicas que se gradúan en Serendia tienen una única carrera, el matrimonio. No sé si el conde tiene pensado casarte, pero, ¿hay alguien con quien te gustaría casarte? No, respondió Mónica inmediatamente.
Después de dejar la academia, probablemente regresaría a una vida de soledad en su cabaña, luchando una vez más con ecuaciones y fórmulas mágicas. Pero siempre guardaría cerca de su corazón los recuerdos de la Academia Serendia. Eran tesoros para ella. Mientras ella bajaba la cabeza, con la mirada perdida, Félix volvió a tomarle la mano. Ella parpadeó y lo miró, y él le devolvió la sonrisa con dulzura. Esa es la sonrisa del príncipe. ¿O es la de Ike? Ella todavía no lo había adivinado cuando él volvió a hablar. Entonces te contaré lo que una vez me dijo un amigo. Quiero que encuentres algo que te entusiasme, para tu propio disfrute y el de nadie más. Quiero que encuentres todo tipo de cosas que te interesen y te entretengan. Esas fueron las palabras que Ike había pronunciado la noche del Festival de las Campanas. Esa era la razón por la que buscaba algo que lo emocionara. Dudo que me quede mucha libertad. Por eso me gustaría que cumplieras ese deseo por mí. Una sonrisa solitaria se dibujó en sus labios. Esa era la sonrisa de Ike. Pero ¿qué pasa contigo, Ike? Estaba tratando de renunciar a las palabras de su amigo, palabras que siempre había guardado cerca de su corazón. Quería confiarle a Mónica el deseo que guardaban. En el momento en que se dio cuenta de esto, Mónica percibió, por primera vez, una precariedad en el joven que tenía delante. Tu amigo quería que encontraras algo que realmente te gustara, ¿no? Dijo, ordenando torpemente sus pensamientos. Vas a dejar de buscar. La voz de Félix era tranquila. Hay un deseo que quiero ver cumplido, incluso si eso significa ir en contra del de mí. Amigo. Usó sus dedos enguantados para señalar una estrella en particular en el cielo del este, que brillaba más que el resto. Mira, esa gran estrella conecta dos trapecios para formar la constelación del héroe Ralph. En su lecho de muerte, el primer rey temía que la gente se olvidara de él. Entonces su esposa, Amelia, le pidió al rey de los espíritus oscuros, el Diora, que convirtiere al hombre fallecido en una constelación, todo para que su gente lo recordara cada vez que miraran el cielo nocturno. ¿Por qué de repente Félix hablaba de mitología? Al principio, Mónica pensó que era para desviar la atención de su pregunta. Sin embargo, su instinto le decía que no era así. Mónica estaba vislumbrando algo fundamental para el joven. ¿Qué tenía delante? Sus ojos azules parecían extasiados mientras miraban la estrella del héroe. Si uno pudiera dejar su brillo en el cielo nocturno incluso después de la muerte, como Ralph, ¿no sería maravilloso? A Mónica se le puso la piel de gallina en la nuca. Félix siempre lucía una sonrisa tranquila y amable. Otros podrían llamarlo la marioneta del duque Crockford, pero era un príncipe modelo, como un muñeco de buenos modales. Ahora, sin embargo, mientras miraba las estrellas, Mónica podía ver el fuego del apego, de la obsesión en sus ojos. En su mirada sintió una tranquila convicción. Cuando el príncipe la miró, su rostro había recuperado su familiar y tranquila sonrisa. Hace frío afuera, ¿por qué no? Volvemos adentro. Su dulce voz, su sonrisa gentil, todo ello estaba destinado a ocultar su verdadera naturaleza. Ella sabía que él no le permitiría ver más de eso, sin importar cuánto le pidiera. Con el rostro pálido, asintió y lo siguió. Desde un balcón lejano, alguien observaba a Félix y Mónica mientras deambulaban afuera del gran salón. Esa persona era Bridget Graham, secretaria del consejo estudiantil. La mano que sujetaba el abanico plegable temblaba, pero no por el frío, sino por el torrente de emociones que se desbordaban en su interior. Esas emociones dieron un brillo profundo a sus ojos color ámbar, pero la noble belleza las mantuvo bajo control. Mientras murmuraba en voz baja: «Me devolverás a mi príncipe». La felicidad del héroe que se convirtió en estrella. Bajo un cielo estrellado, sobre el techo del gran salón donde se estaba llevando a cabo el baile, el mago de la barrera, Louis Miller, estornudaba y temblaba. El viento del norte soplaba contra su mejilla, anunciando la inminente llegada del invierno. Emperribado,
reflexionó sobre cómo debería haber traído ropa más abrigada si iba a estar sentado en el techo así. Durante tanto tiempo. ¡Ag! Hace tanto frío. Refunfuñando, Luis sacó una pequeña botella de vino de su bolsillo interior y la bebió de un trago. No hay nada como un alcohol fuerte para entrar en calor rápidamente. En el salón de baile hacía más calor, pero solo se permitía la entrada a aquellos invitados directamente por el duque de Crockford. Naturalmente, un partidario del primer príncipe como Luis no era uno de ellos. Por eso estaba en el tejado, vigilando mientras hacía todo lo posible por mantenerse caliente. Aunque dudo que alguien se atreva a intentar colarse en ese salón de baile. Los invitados fueron seleccionados personalmente por el duque y la seguridad fue estricta. No creía que hubiera problemas, pero era mejor asegurarse por completo. Aún. Tras lanzar un hechizo de visión lejana, Luis dirigió su mirada hacia un jardín junto al gran salón. Allí, de pie, conversaban el segundo príncipe, la persona a la que le habían ordenado proteger, y la bruja silenciosa, Mónica Everett. Le dije que descansara, que debía ser muy apasionada con su trabajo. Si se acercaba lo suficiente para escuchar lo que decían, el siempre vigilante segundo príncipe podría notarlo. En cambio, simplemente los observó desde lejos con su magia. Es maravilloso que se haya ganado la confianza del príncipe, pero, tengo la sensación de que la chica está demasiado involucrada. Él debería tener eso en cuenta al elaborar planes para el futuro. Mientras reflexionaba sobre ello y bebía más licor, Rin, con su traje de sirvienta, aterrizó silenciosamente detrás de él. Su forma de pájaro era mucho menos llamativa, pero probablemente no importaba ahora que el sol se había puesto. No. La miró, en cambio mantuvo sus ojos en Mónica y el príncipe. ¿Algo anda mal dentro de la escuela?, preguntó. Nada, respondió ella. Y tengo un mensaje del chamán del abismo, que está patrullando el exterior del recinto. Luis frunció el ceño al recordar el rostro de su deprimente colega. Hazlo simple para mí. Se quejaba de ti, exigía que lo quisieran, maldecía al mundo por no amarlo, envidiaba abiertamente a Miss Eliae. Informaba que no había personas sospechosas cerca de la escuela. Eso es todo. Como era de esperar, el 90% de su informe no valía nada. Era bueno que no hubiera nadie raro rondando por allí, pero, por otra parte, el sombrío chamán era probablemente el más raro de todos. Aún así, aunque lo pudieran interrogar, era poco probable que lo detuvieran mientras vestía la túnica de sabio. Al menos, Luis esperaba que no fuera así. Pero, ¿qué buscaban los asesinos? Si querían matar al príncipe, había formas mucho más sencillas de hacerlo. Todo lo que habían hecho era usar disfraces para acercarse a él. Luis había revisado el interior de la escuela después de eso. Pero aparte de la Efeol se llama espiral que había recuperado, no encontró otros objetos mágicos. Rin, has oído lo que los asesinos y la bruja silenciosa se dijeron, ¿verdad? ¿Alguno de ellos ha dicho algo sobre él? Objetivo de esta pequeña misión de infiltración. Arthur era un nombre común en el imperio. Parecía seguro asumir que los asesinos estaban bajo la influencia de ese gobierno. Pero ¿por qué alguien del imperio querría acercarse al segundo príncipe? ¿Y quién era este traidor, Arthur? Esperar. En su mente se formó una hipótesis. Era una idea extraña y ridícula. Pero, de ser cierta, explicaría por qué la bruja vidente ya no podía leer el destino del segundo príncipe. Podría saber algo su majestad. Por eso me envió. Para investigarlos. Lamentablemente, no era algo que pudiera plantearle al rey sin pensarlo dos veces. Si las cosas salían mal, su cabeza podría volar por el delito de faltarle el respeto a la corona. Más importante aún, si su hipótesis era correcta, esto era lo suficientemente grande como para sacudir el reino hasta sus cimientos. Luis no pudo evitar sonreír. Se llevó una mano a la boca y se rió entre dientes. Lord Luis, su rostro es como el de un villano diabólico que trama sus malvados planes. Malvado.
No me pintes como el villano. Es solo que cuando imagino la caída del duque Clockford, me pongo tan feliz. Que no puedo dejar de sonreír. Eso es todo. Si su hipótesis era correcta, tanto el duque como el segundo príncipe quedarían en la ruina. Luis no tenía sentimientos positivos hacia ninguno de ellos, por lo que no tenía motivos para ser misericordioso. Pero debo mantener esto en secreto para la bruja silenciosa. Sus emociones se han convertido en una carga. No estaba seguro de cómo actuaría ella ante la caída del segundo príncipe. Lo más seguro sería no revelar nada hasta que fuera absolutamente necesario. Luis se lamió los labios secos y sonrió con malicia. Hacer bullying a quienes tienen poder es una sensación muy agradable. Al día siguiente del festival escolar de la Academia Serendia, un carruaje especialmente elegante se abrió paso por una carretera en la parte oriental del reino. El carruaje no solo era grande, sino que utilizaba objetos mágicos de última generación para absorber el temblor. En aquel gran y cómodo carruaje viajaban el duque Reaberg, su esposa, varios sirvientes y un hombre con ropa de viaje. El viajero se sentaba justo delante del duque, luciendo una sonrisa insincera y hablando tanto como le permitían. ¡Guau! Debo disculparme por todo esto, mi señor. Un hombre desaliñado como yo viaja en su elegante carruaje. El nombre del viajero era Bartolomeus. Parecía tener unos 25 años y llevaba un pañuelo atado alrededor de su corto pelo negro. El duque Reaberg, que solo ofrecía respuestas breves y sencillas, era un hombre delgado de mediana edad. Si uno fuera caritativo, podría decir que era elegante, pero la verdad era que parecía bastante indefenso. Con una voz tan suave que casi se oía por el sonido de las ruedas, el duque dijo, no te preocupes. Es gracias a ti que este carruaje es tan cómodo, Bartolomeus. El carruaje que el duque Reaberg y su esposa habían usado para asistir al festival escolar de la Academia Serendia el día anterior se había averiado en el camino a casa. Parte del objeto mágico que absorbía el temblor del carruaje se había dañado, lo que hacía que el traqueteo fuera peor que nunca. Los carruajes equipados con objetos mágicos eran convenientes, pero el problema era que no mucha gente podía repararlos, especialmente en medio de la carretera. Por eso el duque estaba tan agradecido y lo invitó a su propiedad y lo trajo en el carruaje. Una vez que hayamos llegado, permítame darle las gracias, dijo el duque. Eso sería genial, milord. Hay algo que quería preguntarle. Como puede ver, soy ingeniero, pero he estado sin trabajo. Durante un tiempo, se quedó en silencio, dando a entender que quería que el hombre lo ayudara a encontrar trabajo. El duque asintió generosamente. En ese caso, ¿por qué no vienes a trabajar para nosotros? ¿Estás seguro?, gritó Bartolomeus. Eso sería maravilloso. Soy bueno con mis manos, pero honestamente eso es todo lo que tengo. Si tienes trabajos ocasionales que hacer, me encargaré de cualquier cosa. Puedo pintar paredes, reparar establos, incluso arreglar ropa, lo que necesites, mi señor, solo dímelo. Otro hombre se encontraba en el carruaje que se dirigía a los dominios del duque Reaberg, reprimiendo silenciosamente su pánico. Era un chamán, y en el pasado se había congraciado con la casa Albrecht, había robado sus técnicas y herramientas y había huido. No puedo creer que los Albrecht ya se hayan enterado de mi ubicación. El hombre estaba prácticamente enloquecido después de que el chamán del abismo lo hubiera visto salir del festival escolar de la Academia Serendia. Si lo atrapaban, nunca volvería a ver la luz del día. El actual jefe de familia todavía era joven, pero la anterior, ahora una anciana, podía cometer cualquier cantidad de atrocidades si se lo proponía. Sentiría dolor de todas las formas posibles. De acuerdo con las enseñanzas de la casa Albrecht, ni siquiera se le permitiría la muerte como vía de escape. Se le mantendría con vida para que sufriera, de maneras brutales y humillantes. Recordó la sonrisa malvada del predecesor del chamán del abismo y se estremeció esa persona.
Ese noble personaje. Me protegerá de los Albrecht. Lo sé. Pero si mi investigación no produce resultados, acabarán abandonándome. ¿Cómo? Abandonaron a Víctor Torlee y su magia de interferencia mental. Víctor Torlee, ex profesor de la Academia Serendia, había sido encarcelado por apropiación de fondos escolares y uso de magia prohibida. Nunca tendría una segunda oportunidad de florecer como mago. Tengo que terminar con esta maldición de las marionetas lo antes posible, antes de que me corten el paso a mí también. No voy a dejar que termine aquí, pensó el hombre, apretando los puños sobre su regazo. Sus manos ya estaban bastante sucias. Ya no había vuelta atrás. Pareces muy hábil, Bartholomeus, dijo el duque Reaberg. No te tomó ningún tiempo arreglar el objeto mágico de nuestro carruaje. Bartholomeus abrió la boca y se rió. Ja. Siempre había sido un hombre ruidoso. Se rascó la barba y luego volvió a empezar con aire solemne. No merezco tanto crédito, mi señor. Los objetos mágicos tienen muchos cálculos delicados que los sustentan, así que si falta incluso uno, todo se desmorona. Todo lo que hice fue poner un reemplazo para la pieza que faltaba. Ah, sí. Cálculos, dices. Sí, los objetos mágicos, bueno, las fórmulas mágicas en general, en el fondo, todo es un mundo de números. Están llenos de ellos, se podría decir. El chamán disfrazado contuvo el aliento ante esas palabras casuales. El mundo está lleno de números. Eso era lo que siempre decía el hombre que más detestaba. Ah, ah. Incluso en la muerte, tus palabras continúan atormentándome. Tu existencia es como una maldición. Benedict. No fracasaré, se dijo. No puedo. Se decía que las artes chamánicas eran un veneno que brotaba del abismo del corazón. A pesar de sentir que este veneno iba devorando lentamente su mente, el hombre se había aferrado a sus técnicas. Eran todo lo que le quedaba ahora. Palabras del autor. Gracias por comprar Secrets of the Silent Witch, volumen 4. Este libro contiene el arco completo del festival escolar. La versión web de esta parte de la historia tenía alrededor de 80.000 caracteres y, desde el principio, había planeado que condujera al siguiente episodio. Cuando me dijeron en una reunión que podía convertir el arco del festival escolar en un volumen completo, me emocioné mucho al pensar en poder escribir más para él. Y escribí. Tanto, de hecho, que llegué justo al límite de caracteres. Supongo que la historia realmente se repite. Con el arco del festival escolar terminado, el quinto volumen será el arco de las vacaciones de invierno, pero en realidad decidimos tener otro episodio que se desarrolla entre los dos y que contiene una historia completamente original. Su título oficial es Secrets of the Silent Witch 4, después, el expediente del caso de la bruja silenciosa. Estará lleno de historias tontas, o, más bien, animadas, que incluyen a la gente que rodea a Mónica, como el gato negro y la criada que aprenden conocimiento inútil de los libros, el presidente siendo un fanático encubierto, el vicepresidente gritando, los ojos caídos siendo jalados en todas direcciones, el hijo del carnicero volando por ahí, la villana siendo una villana. Básicamente, será la bruja silenciosa como siempre. La historia posterior del cuarto volumen está programada para lanzarse en octubre de 2022 en Japón. El primer volumen de la adaptación al manga de Toubi Tane también está a la venta en Japón. Su técnica es asombrosa, la forma en que se utilizan los paneles y los bocadillos, la variedad y el ritmo, y el encanto con el que dibuja a los personajes. Como autor original, me siento como un niño en una excursión escolar viendo a un maestro en acción. Por favor, sigan apoyando también la adaptación al manga de Secrets of the Silent Witch. Me encanta la escena donde Nero toma café. Nane Fujimi, gracias de nuevo por las magníficas ilustraciones. Los peinados son tan intrincados y adorables. Verlos a
Todo color en los insertos fue muy conmovedor. Mónica se ve tan maravillosa que, incluso sin saber mucho sobre moda, se iluminaría al verse en un espejo. Es tan inspirador ver cómo la escena cobra vida en una imagen como esa. Me encanta especialmente cómo Nero es una pequeña bola de pelusa en su cabeza en la franja de colores del frente. Este cuarto volumen ha llegado al mundo gracias al apoyo de tanta gente. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos mis lectores. También me gustaría agradecer a todos los que me han enviado cartas de admiradores y tarjetas de felicitación navideñas. Me alegra mucho escuchar sus impresiones y su apoyo de primera mano. Me encanta leer cartas y nunca me canso de ver todos sus diferentes estilos, ya sean delicados y hermosos o alegres y tiernos. Siempre que veo un personaje tierno del que nunca había oído hablar, no puedo evitar sonreír. Y cada vez que abro una carta sellada con lacre, me enderezo en mi silla. Algunas personas incluso incluyen ilustraciones preciosas o lindos marcapáginas, y constantemente estoy buscando un lindo estuche para guardarlos todos. De verdad, muchas gracias a todos. Seguiré dedicando mis esfuerzos a escribir, así que espero que podamos encontrarnos nuevamente en el próximo volumen. Matsuri Isoure. El panda rojo agradece a todas las lindas personas que escucharon esta historia. Este es el último video de esta semana. Así que espera que tengas un lindo fin de semana. Sin más, adiós.